Hoy es 8 de octubre, es feriado en el Perú, pero no aquí. Y cuando digo aquí, no digo Barcelona, como todas las semanas, sino Madrid. Me he desplazado hoy a 330 kilómetros por hora para conversar con el ganador del premio COPE en su 9ª edición, que es Alonso Ruiz Rosas. Es más, estoy en su casa y acaba de sentarse. Alonso Ruiz Rosas nos ha abierto las puertas para hablar sobre poesía, la suya y también de algunos poetas que son esenciales para nosotros. Valga decir que este programa es posible gracias al equipo de gestión cultural de Petroperú, que desde Lima hace toda esta fantasía para poder montarnos un programa para ustedes, querida audiencia. Audiencia que no nos desampara hoy y que yo estaré siguiendo sus comentarios y sugerencias y preguntas a través de las redes sociales. Cabe decir, además, que Alonso Ruiz Rosas no solamente nos ha abierto las puertas de su casa, sino que nos ha brindado las comodidades para transmitir hoy. Y para castigarlo entonces, lo que hemos hecho es armar un video con fotografías que gentilmente nos ha brindado, para que conozcamos más de Alonso. Por lo pronto, yo sí quiero adelantarles lo siguiente. Hablamos de la 9ª Bienal de Poesía. 1999, cuando yo comenzaba a estudiar literatura en San Marcos, después de haber abandonado la ingeniería. Ya les hablaré más de Alonso, de quiénes fueron el jurado, cuál es el título del libro e incluso el seudónimo. Antes el video para poder saludar a Alonso. Soltemos el video. Alonso Ruiz Rosas nació en Arequipa en 1959. Inició estudios de literatura en las universidades de San Marcos y de San Agustín, e hizo un máster en gestión cultural en la Universidad de Barcelona. Es autor de los poemarios Caja Negra, Sacrificio y Museo, además de La enfermedad de Venus, por el cual obtuvo el premio COPE de poesía. Estudios sobre la belleza es otro de sus poemarios y también Espíritu Pampa. Es el autor del libro La gran cocina mestiza de Arequipa. Décadas atrás, junto a otros jóvenes escritores, fue editor de las revistas Ómnibus y Macho Cabrío. También fue redactor principal del suplemento El Caballo Rojo y editor regional de Caretas. Además, fundador del suplemento Artes y Letras del semanario El Mundo y corresponsal en París del diario El Comercio. Convocado por la Universidad de San Agustín, propuso la creación y dirigió el Centro Chávez de la Rosa, que fue el primer centro cultural universitario del Perú. Andando el tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores le encargó formular el Plan de Política Cultural de Perú en el exterior. A esta institución le planteó la creación del Centro Cultural Inca Garcilaso, del cual fue director. Alonso Ruiz Rosas ha residido en varias ciudades de Europa y fue agregado cultural del Perú tanto en Francia como en España. Es presidente honorario de la Sociedad Picantera de Arequipa, vicepresidente del Hey Festival de Arequipa y condecorado con la Orden José Gregorio Paz Soldán en el grado de Gran Cruz. Alonso Ruiz Rosas. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, Alonso. Primero porque no les he contado, yo Alonso no lo conocí hasta este año en persona. Yo venía para un evento del Cervantes y luego en la Biblioteca Nacional y nos pudimos juntar en la tarde junto a la gentileza del embajador. Así es. Y a partir de ahí el WhatsApp es un buen medio para conversar. Así es. Este programa, como ustedes saben, querida audiencia, nos permite hablar de los poemarios ganadores del COPE. Y Alonso Ruiz Rosas ganó por unanimidad, con un jurado, por supuesto, conformado por las 5 instituciones que siempre sabemos: San Marcos, la Católica, Academia Peruana de Lengua, el Instituto Nacional de Cultura y Petróleos del Perú, con Pedro Cateriano en el jurado. Cuando se abrieron los sobres, el seudónimo de aquel concursante que ganaba el oro del 99 es Vicente Hidalgo. El libro es La enfermedad de Venus, y el autor es Alonso Ruiz Rosas. Alonso, ¿por qué el seudónimo? ¿Cómo construyes
Primer este poemario, cómo es el seudónimo, pero antes de todo, el seudónimo me intriga. Bueno, en realidad, Vicente Hidalgo era el nombre, no se llamaba exactamente Vicente, pero le decíamos Vicente Hidalgo por Vicente Van Gogh, a un amigo de juventud en Arequipa que murió de manera trágica, se había suicidado muy joven. Entonces, algunos textos, Osvaldo Chanón y yo en particular, los hemos suscrito con el nombre de Vicente Hidalgo, y han sido siempre textos pues como poco publicados en revistas más bien pequeñas, de circulación muy reducida. Entonces pasaron los años y me acordé de nuestro querido Vicente Hidalgo y me pareció que era el seudónimo apropiado para este libro. Y por eso es que lo usé. Mi querido Alonso, nosotros hemos soltado un video donde contábamos un poco los libros antes y después del Copé. Y cuando uno se acerca a tu poesía, yo creo que quería dejar pasar, más allá de centrarnos en el libro del premio Copé, has mencionado ya un amigo de juventud entre los poetas. Y yo todas las veces que me he acercado a entrevistas tuyas, no solamente está Alonso Ruiz Rosas, sino ese grupo de poetas, escritores en buena cuenta con los cuales se fue armando revistas y creando poesía. ¿Cómo fue ese crecer? Bueno, efectivamente, yo pues, conocí de muy joven, cuando tenía 16, 17 años, a Osvaldo Chanove, que había ido a visitar a mi padre, que era, como tú sabes, un poeta que vivía en Arequipa, etc. Y entonces mi padre aconsejó a estos jóvenes poetas pues, que me conocieran, que nos presentáramos y tal. Y por eso es que conocí a Osvaldo, con quien inmediatamente hice una muy buena amistad. Claro. Y conocí también por la Universidad de San Agustín, por mi hermana Teresa, a otro poeta que quiero mucho que se llama Misael Ramos, que en esa época sacaba una revista que se llamaba Márgenes. Osvaldo sacaba una revista con Roselena Maldonado y otro poeta llamado Beto Gamero, que se llamaba Roña, que era bastante graciosa, pues decía, tenía como lema, lo mejor de nuestros calcetines. Yo había sacado una revista en el Colegio Maxulia que se llamaba Mesa de Partes. Mesa de Partes. Finalmente, Osvaldo, Misael y yo decidimos unirnos y hacer una revista que se llamó Omnibus, que era una revista pues muy precaria, muy amplia. No queríamos hacer un manifiesto ni establecer una poética que fuera común a un grupo, sino solamente publicar lo que nos gustaba, lo que nos parecía, invitar a algunos amigos, y hablamos con una joven poeta que estudiaba medicina en esa época, que ahora es una eminente doctora en Washington, y que también es una poeta muy fina, que se llama Charo Núñez, y ella nos echó una mano, y así sacamos en el mimeógrafo que tenía mi padre la revista Omnibus, el primer número. Después viajé yo a Lima, a San Marcos, y conocí ahí a dos personas muy queridas que también se incorporaron a Omnibus. Uno es Oscar Malca. Patricia Alba, que es una poeta magnífica, y Oscar, que siempre ha sido pues, una persona brillante, llena de inquietudes, con una gran capacidad para detectar cosas, novedades, etc. Decidió que era hora de sacar también una revista más ambiciosa, y tal, y eso fue Macho Cabrío, donde Oscar tuvo el rol central, pero donde nosotros también participamos con mucho entusiasmo. Y a partir de ahí, pues, hemos mantenido una gran fraterna amistad todos estos años. A este grupo, por cierto, se unió, por ejemplo, Dino Jurado, que es un amigo muy querido, que vive en Madrid desde hace mucho tiempo, que también era un joven escritor entonces, y otros amigos. Una de las razones de la pregunta para Alonso es que cuando hablamos con él, hablamos de la gratitud y la amistad que se cultiva por años y en tiempos en que la gente se pelea, y donde la gente prefiere hablar más de los demás. Para mí era significativo reivindicar la amistad. Pero no quiero dejar pasar otra mención extra, Alonso. Has mencionado 2 veces a tu padre, que es un poeta que hemos admirado y admiramos. ¿Cómo fue crecer tú como poeta en la casa de un poeta? Bueno, lo he dicho algunas veces, pues fue una figura magnífica, muy estimulante, pero al mismo tiempo
muy independiente, ¿no? Yo lo que tuve sobre todo fue de niño, pues escuché leer, mi padre nos leía a sus hijos algunos poemas magníficos de Darío, Sí. que resuenan todavía en mis oídos. Y después la ventaja de tener pues algunos libros magníficos, clásicos, y haber conocido desde chico algunas personas que terminaron siendo también muy buenos amigos, ¿no? Pero siempre con un gran margen de libertad, de tolerancia, y de que cada uno tiene que hacer las cosas pues como le nace hacerlas. Claro. Estamos hablando con Alonso Ruiz Rosas, ganador del COPE del 99, y hay una pregunta de cajón, y es, ¿qué te impulsa a presentar un libro al COPE? ¿Y cómo se vivió ganarlo? Es el oro del 99, estamos cerrando un milenio incluso. Bueno, yo debo decirte que este libro, La enfermedad de Venus, lo escribí en París, y lo escribí en un momento pues complicado para mí por cosas personales que siempre impulsan a la escritura, sobre todo la poesía, y después, primero escribí desde luego los poemas, y después me pareció que había que añadir algo más, no porque los poemas en sí mismos no bastaran, pero me interesaba. Son poemas como tú sabes, saben los lectores del libro, pues que tienen un corte más bien clásico, ¿no es cierto? Son poemas con una métrica muy precisa, etcétera. Entonces sonaba un poco disparatado, ¿no? Algo así. Y me pareció que había que hacer el disparate completo, que no lo es, desde luego, no. pero que era darle una suerte de contexto que en fin, permitiera, enriqueciera de algún modo la propuesta, aunque yo creo que los poemas en sí mismos son lo que importan en este libro. Y después, estando en París, decidí enviarlo al premio COPE y lo envié. Y pasó un tiempo y yo regresé a Arequipa porque había sido elegido alcalde de Arequipa mi querido amigo el doctor Juan Manuel Guillén Benavides, que había sido antes el rector de la universidad, con quien yo había trabajado en el Centro Cultural de la universidad y con quien mantenía y mantengo una magnífica amistad. Y entonces decidí dejar París, con mucha pena desde luego, pero muy entusiasmado porque nos teníamos que meter de lleno en la propuesta de conseguir que el Centro Histórico de Arequipa fuera inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Y en fin, estuve abocado a eso. En paralelo, pues había una situación política, tú recordarás, muy incómoda, muy difícil en el Perú. Y finalmente, en ese contexto, de pronto un día me avisan de Doctor Perú, y la verdad es que yo ya estaba... ¿Estás en otra? Estaba dirigiendo al tema del centro histórico y ya olvidé del asunto. Y en eso resulta pues, que gané, desde luego fue muy, muy gratificante. Quiero, querida audiencia, que no se olviden que en esta transmisión, en los comentarios de la transmisión, van a encontrar el enlace a La enfermedad de Venus, que es el libro que nos convoca y sobre el cual estamos hablando. Cuando ustedes entren al libro, porque hay que entrar a este libro, no solamente a los 21 poemas, sino también a los dos grandes trabajos, preliminar y posterior a los poemas, que son asombrosos, fascinantes y de verdad desafiantes, en la medida que cuando yo releí La enfermedad de Venus para esta conversación, tuve otra vez la experiencia de este disfrute de la creación sobre la creación, y donde hay que ir leyendo en entre líneas lo que dice de manera tan traviesa, tan juguetona, tan canalla por ratos y tan creativa. Entonces, es un libro fascinante porque aparte no recordaba, por ejemplo, que en esta, para contarles a la audiencia, no quiero arruinarles la experiencia de leer los poemas, pero recordarán cuando hablan en link, que hay una presentación preliminar que se explica sobre esta edición. Y ahí hay un debate sobre la autoría de estos 21 poemas. 20 han sido publicados en una revista y uno más, y el debate de la autoría ya desde ya es quijotesco, ya desde ya entraña una circunstancia de la experiencia del autor. Foucault lo decía, ¿no? Es un autor. ¿Cómo miras tú en los afectos de tu creación literaria este poemario y esa inserción preliminar? Bueno, pasaron pues, cosas curiosas con él. Como te digo, eran 20
primero eran 20, después añadí uno, se volvieron 21. 21. De un modo evoca también una cosa absolutamente común, un lugar común en la poesía, que son los famosos 21 poemas deludianos de amor. Pero como, dado que tenían una música extraña, que nacieron así, primero salió uno y después fue saliendo el otro, y formaban un ciclo, a mí me pareció que cabía vestirlos de algún modo, de hacer una historia alrededor que permitiera también iluminar y un poco reflexionar, si la palabra tiene algún sentido, en este caso, sobre el sentido de la poesía y del tema de estos poemas, que es el tema del amor en todas sus dimensiones y tal. Y me pareció que ayudaba a eso esta especie de historia que suscribe un supuesto académico que se refiere a estos poemas hallados de una manera extraña, que habían sido supuestamente publicados en una revista anterior. Las referencias son además, van una capa y otra. Es un enredo. Hay una serie de terónimos que después son comentados por el autor, por el que investiga, el que descubre. Pasaron cosas graciosas porque una vez que salió el libro y había puesto un debate político en ese momento, en el contexto, y en Arequipa, ¿no? Como en todas partes, había algunas discusiones. Recuerdo que en una revista alguien anunció que yo había plagiado los poemas, que esos poemas en realidad existían, y las pistas, todas imaginarias, que da Vicente Hidalgo, el personaje de ficción en el prólogo, habían sido corroboradas, y efectivamente había este manuscrito, estaba en la biblioteca, cosa que fue muy divertida. Es hermoso, te inventaste una realidad que tú... Era absolutamente fantástico. Pero, bueno, tú sabes qué pasan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, un día, esto no tiene exactamente que ver con este tema, pero estaba yo conversando con un gran amigo, que es un escritor de Arequipa muy querido, que se llama Carlos Herrera, que tiene un famoso cuento sobre Manuel de Macías, el hombre que inventó el roboto relleno. Notable, además recomendadísimo. Hay que leerlo. Estaba por citar en un libro de cocina que escribí también esta historia de Carlos. Entonces le dije, oye, Carlos, ¿te acuerdas en qué año se publicó tu libro? Por la duda, entramos en internet a buscar y nos dimos con la sorpresa que Manuel de Macías, que es un personaje de ficción, se había convertido, por supuesto, en un gran cocinero arequipeño de fines del siglo XVIII, que había inventado el rocoto relleno, y Carlos Herrera había desaparecido de la escena en relación. Pasan esas cosas. Que la obra te espera, que termina inventando. En este caso pasó eso con Vicente Hidalgo, y yo terminé siendo el plagiario. Yo imagino que estará, querida audiencia, descargándose, leyendo el libro. Y cuando ustedes lean ese texto preliminar de 5 o 6 páginas, además, de Vicente Hidalgo, recuerdo ahora el de volver a encontrarme con Jorge Cornejo Polar, por ejemplo, arequipeño, a quien yo quise mucho. Los jueves nos juntábamos con él y con Nelly a comer choclo con queso en su casa en Surco, y lo citan, claro, y tú dices, Vicente Hidalgo dice que ni siquiera aparecía este autor conocido en la antología de poesía arequipeña del siglo XX, ¿no? Bueno, Jorge fue un amigo muy querido de mis padres, mi madre lo conocía desde su infancia, y hizo una gran amistad con mi padre. Yo tuve el privilegio de conocerlo también desde niño. Fue un amigo queridísimo, él y su hermano Antonio, a que conocí después, que fue el año que estuve en San Marcos, fue mi profesor, un magnífico profesor, un brillante crítico, y también un amigo muy querido, igual que Chichina Soto, su esposa. Pero Jorge tuvo una relación muy cercana con nosotros, porque él vivió en Arequipa, pues, más o menos hasta el año 74, si no me equivoco, 1974, se fue a Lima, y siempre nos vimos en Lima y tuvimos una relación magnífica, ¿no? Era un hombre de gran sensibilidad, un estupendo lector de poesía, y preparó una muy buena antología de poesía de Arequipa, ¿no? La poesía de Arequipa del siglo XX. Yo, perdónenme la mención, querida audiencia, hablando de Jorge Cornejo Polar, yo le tengo una gratitud específica porque además nuestra amistad se forja
porque él fue jurado del Copé de Cuento, en el cual me dan a mí el Copé de Plata detrás de Gregorio Martínez. Entonces fue un lector de primera mano de un inédito mío cuando yo era estudiante. Así que entonces cuando uno entra a la enfermedad de Venus, están estos 21 poemas que merecen leerse. Yo me voy a atrever a la grosería de leer el primero, si es que no es demasiado abuso con Alonso, y iremos conversando más. 1. Elévase mi alma, agita alas y plumas en el viento, y recobra la calma, llevando el sufrimiento, como llevan las aves su aliento. Pez dorado en el pico, hijo del mar, que pronto ha de acabar, en las mudas arenas de lo amado, amado, recorrido y extraviado. Cuando releí el poemario, disfruté esa escogencia de palabras. Hay un deleite en la elección de los vocablos en este poemario, que además de la fineza, la precisión que tiene, la cual hablaremos por las notas que se incluyen además y que son una guía de lectura juguetona. ¿Cómo es su relación con el lenguaje, para cuenta Alonso? Bueno, dicho sea de paso, creo que el verso es como llevan las aves su alimento, no su alimento. Sí. Bueno, la poesía pues, es el arte de las palabras, ¿no? Es lenguaje sobre todo. Y evidentemente tienes que trabajar. Yo creo que todos los poetas están inmersos en una relación muy intensa, muy estrecha, muy íntima con la palabra, ¿no? Y sobre el tema se han escrito toneladas de libros y de tratados y ensayos. La poesía destila el lenguaje, ¿no? De algún modo. Quizá haciendo una comparación un tanto etílica, podríamos decir que la poesía es una destilación del lenguaje, mientras que la narrativa es más bien una fermentación del lenguaje, ¿no? Tiene un menor grado, menos grados, más amplitud, y otro es algo más condensada, ¿no? Aunque desde luego la poesía épica tiene los dos, pero creo que hay una relación muy importante con la lengua, porque aunque en cierto modo o aparentemente todo ya ha sido dicho y uno está dando vueltas sobre los eternos temas que angustian y que exaltan a lo humano, que son morir, amar, vivir, sufrir, gozar, ¿no? Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Dice Rubén Darío, pues más allá de eso, en realidad el lenguaje igual se va transformando, se va enriqueciendo, y la poesía siempre está hurgando en ese lenguaje, ¿no? Buscando darle una carga potente, distinta, que le permita al poeta decir en el poema su verdad, una verdad que es la verdad del poema, que no necesariamente es la verdad de la realidad o del poeta. Y esto sin olvidar que a veces la poesía exige, o los poetas incurrimos, diría, desde luego, en los poemas a veces en cosas que puedan resultar en apariencia exageraciones o cosas que no funcionan, que a veces tiran abajo los propios poemas, ¿no? Una cuestión que suele ocurrir en el programa, en los comentarios nos suelen preguntar siempre sobre qué entender de un poema. Y yo te agradezco esta respuesta y la amplitud de ella porque ilustra lo que uno puede tener como experiencia frente a un poema. Yo estaba releyendo en estas semanas el Homero de Derek Walcott y hablaba de esta poesía épica, donde hay una conjunción de estas dos versiones que hablaba de destilar y también de este refinamiento, y me quedaba con una sensación extra, y es que cómo es permeable también tu ejercicio del manejo del lenguaje con los otros idiomas que tienes. Porque pensaba en Walcott, y a mí Walcott me lleva a buscarlo en la voz en inglés que él construye, siendo antillano, más que en la traducción hecha en Barcelona, porque siento esa distorsión. Hay algo de permeabilidad de esas lenguas que uno va aprendiendo en el correr de la vida a la hora de escribir.
Bueno, yo estudio en español, Sí. y la lengua en la que yo leo plácidamente es el español, evidentemente. Sí. Entonces, mi tradición es la tradición de la lengua española. He leído mucha poesía traducida, siempre compro de manera obsesiva los libros en edición bilingüe y de los autores que me interesan, y no hay edición bilingüe, trato de tener la edición en la lengua original, aunque no la conozca, Es o la eso. conozca de una Sí. manera muy pobre, para por lo menos aproximarme, porque creo que es prácticamente imposible traducir poesía. La poesía, el lenguaje lo es todo, es fundamental. Entonces, la traducción, a pesar de que hay magníficas traducciones, es probable que haya traducciones que mejoren el poema en la lengua original, pero la traducción es un problema. Y yo siempre he leído con mucho interés a grandes poetas de otras lenguas, sobre todo de las lenguas que nos resultan más afines, Sí. pero también, por ejemplo, recuerdo que cuando era muy joven conocí a Pablo Guevara, un poeta muy querido, me regaló una antología de poesía china fantástica de Marcela de Juan, Ya. que yo no sabía quién era Marcela de Juan, dicho sea de paso, creí que era española, Ajá. y después me vine a enterar que Marcela de Juan en realidad era la hija de un diplomático chino que había vivido en España, y es una magnífica antología de poesía. Entonces ahí leí a los grandes poetas chinos de la dinastía Tang, etcétera, pero claro, tú te puedes imaginar lo que es pasar de los idiomas chinos al español, ¿no? Claro. Y después poemas como poema que me encanta, que ha traducido mi querido amigo Odio González, otro poeta al que quiero mucho desde estos años juveniles de Arequipa, que es aparte de un estupendo poeta, magnífico traductor en quechua, y él tradujo un poema que a mí me gusta muchísimo, que es la famosa elegía Apuin Catahualpama, que yo le he leído solo en español, pues lamentablemente no hablo quechua, hablo, tú sabes que el español de Arequipa es un español trufado de Mucho. y algarismos. Y en el mundo de la gastronomía y la comida, muchísimas. Y en el mundo tradicional de Arequipa usamos muchísimos quechuos, pero eso no es hablar quechua, eso es hablar un español enriquecido con el aporte de estas lenguas. Pero este poema, pues, y lo he leído a veces en español y hoy en quechua, que suena magnífico. Que sonido hermoso, claro. No entiendo todo, pero el sonido suena muy bien, y es importante además tener siempre las ediciones bilingües. Yo creo que en poesía hay que tener eso, y también por eso yo me permito recomendar a los jóvenes que a veces conversan y piden algún consejo, pues lo ideal es conocer otras lenguas, tratar de estudiarlas, sobre todo de jóvenes, y también conocer muy bien la tradición poética. El español es una lengua que tiene una tradición magnífica desde el Cid hasta hoy. La poesía española es extraordinaria, hay poetas pues como, bueno, San Juan de la Cruz es un poeta absolutamente sublime, ¿no? A mí una vez me dijo Elson que yo no podía leer a San Juan de la Cruz porque lo conmovía tanto que era algo así que lo traspasaba, ¿no? Y Quevedo, Góngora, en fin. Y por supuesto, los poetas de la tradición hispanoamericana, que son estupendos, desde luego, magníficos poetas, pienso desde Darío, en fin, hay tantos. Y el Perú, además, es un país que tiene también una tradición poética, sobre todo consolidada en el siglo XX, que a mí me parece de muy buen nivel, estupendo. Entonces yo creo que hay que leer eso y después, desde luego, leer todo lo que uno pueda en otras lenguas y leer la gran tradición poética, pues, que nos rodea. Querida audiencia, como notarán, este es un programa distinto a los habituales, en la medida que, aprovechando Alonso la generosidad de abrir las puertas de su casa en Madrid, aprovechamos entonces a hablar de poesía a varios planos. Y recordarán que la semana pasada el programa estuvo dedicado a Pablo Guevara. Y entonces, para mí era por lo menos significativo, pero también emocionante, traerle a Alonso un iceberg llamado Poesía, de Pablo Guevara, que es un libro que sí yo tenía en casa y que podía traerle a Alonso,
Una cosa que hemos lamentado con Alonso es que no tenemos la enfermedad de Venus física aquí. Así que yo he tenido, como ustedes, querida audiencia, que leerlo en digital. Pues la vida es el asunto de vivir lejos de la patria dentro de todo, ¿no? Así es. Uno va dejando y abandonando y trayendo libros. Sí, muchas gracias. No, imagínate. Conocí a Pablo cuando yo tenía 15 años, él se alojó en mi casa, estuvo un par de semanas en esa época. Hablando de Arequipa. Sí, había un cineclub en Arequipa que lo dirigía, digamos, el más entusiasta del cineclub era José Antonio Portugal, un estupendo cineasta arequipeño, pero el cineclub era un grupo de gente que apoyaba mucho. Walter Márquez, un estupendo poeta de Arequipa, Juan O'Brien, que lamentablemente falleció hace unos años, en fin, otras personas. Y yo tenía el honroso cargo de boletero del cineclub. ¡Qué bonito! Todos los jueves en la noche era la función del cineclub. Y entonces traíamos las películas de la Filmoteca de Lima, que eran... ¡No me digas! Sí, claro, que dirigía pues, el señor Miguel Reynel, que alguna vez invitamos al equipo. Y de vez en cuando el cineclub organizaba unos pequeños ciclos de cinematografía, cursos, sí, talleres, etc. Y uno de los invitados fue precisamente Pablo Guevara. Como mi hermana Teresa también era del cineclub, por supuesto mi padre apoyaba el cineclub, claro, y todos estábamos comprometidos con el cineclub, que nos permitía ver magníficas películas los jueves en el Teatrín de la Municipalidad. Nos tocó alojar a Pablo. Por eso conocí a Pablo Guevara. Y fueron 15 días magníficos. Hicimos una muy buena amistad que duró hasta el final. Lamentablemente no pude yo ver a Pablo en sus últimos meses. Estuvo hospitalizado, sí, estaba en París, pero logré hablar con su esposa y en fin, fue una cosa muy, muy emotiva. Y recuerdo mucho que Pablo, que también me alojó alguna vez en Lima, en su casa en Pachacambá, me regaló, aparte de esta antología por China, la primera edición de su libro, Retorno a la Criatura. No me digas. Que es un libro que se imprimió en España, si no me equivoco, el año 58 o 59. Por ahí es un libro que tiene una carátula con un grabado muy bonito de Espinosa Dueñas, que era un peruano, un gran artista peruano que murió en Andalucía hace poco y que vino a Europa en esos años con Pablo. Estuvo también, me contó muchas veces Pablo, me contó también Washington Delgado, estuvieron juntos aquí y en París, en fin. Washington, por cierto, un magnífico maestro sanmarquino, me encantaba asistir a sus clases, aunque no lo tuve el profesor el año que estuve ahí, pero iba con mucho gusto, y además un estupendo poeta, que era muy amigo de Pablo. Claro, cuando hablamos de Washington Delgado, además recuerde que ganó el premio Copé de Cuento en su primera edición, y con Washington Delgado hay un par de versos que a mí me sirven para explicarme un poco, por ejemplo, incluso el transfugismo profesional. Yo que dejé la ingeniería por la literatura, siempre recuerdo los versos de Washington que dice: todo camino equivocado es también un camino. Sí, sí. Y a mí la condición ingenieril y arquitectónica me define como escritor. Alonso, yo no quiero abrumarte más en tu casa, pero hay algo que yo no quiero dejar pasar. Y es que en este valiosísimo, entrañable e insólito libro que es La enfermedad de Venus, además se consignan notas hacia el final del libro. Y estas notas, citaré el comienzo, nada más dice lo siguiente, ¿no? Cada poema de La enfermedad de Venus tiene 9 versos, rima consonante, y una combinación de heptasílabos y decasílabos, y avanza y sigue. Cuando uno piensa que ya habías estirado los niveles de parodia y también de seriedad, juego con esas primeras páginas, casi prologales. Tienes estos 21 poemas fascinantes, luego vienen estas notas, que son un deleite, en el cual tenemos primero, y lo digo concretamente, la erudición del autor, que eres tú, pero luego también esa forma de entregar los poemas de una manera tan personal, tomando y adscribiendo el discurso del crítico, del teórico, y haciendo de él lo que haces tú como creador. Sí, bueno, hay un poco de parodia, ¿no? Sí, sin duda. La crítica en eso. Yo no he sido precisamente un académico, no, la verdad es que lo mío ha sido la creación y he leído con mucho interés a algunos críticos en particular, pero no soy un
una persona dedicada al ejercicio de la crítica, pero me pareció que correspondía hacer esta pequeña parodia en las notas e insertar también otro documento imaginario, sí, que es el famoso Diario de Carmela, que es la supuesta musa, que además todo esto ocurre en los años 20, más o menos, ¿no? Sí. Que es una época de la que yo escuché en razones familiares, pues muchas anécdotas muy graciosas, o algunas muy tristes, desde luego, y que fue también una época muy intensa, muy libertaria, donde hubo los locos años 20, donde hubo una gran apertura, etcétera, que en cierto modo coincide también con este ciclo de los años 60, 70. Ah, es verdad, que tiene que ver también con un renacimiento muy distinto, pero que tiene que ver, que es el caldo de cultivo de nuestras andanzas juveniles, ¿no? Claro. A fines de los 70, ya los años 80 serán años más bien muy duros, muy desgarradores por todos los problemas que sabemos, pero en los años fines de los 60 todavía había esta efervescencia renovadora que había empezado en términos de poesía con la actitud beat y etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo hay una relación entre esas dos épocas. Estoy hablando de los años 20, pero en realidad estoy hablando un poco de las prácticas nuevas de la época que me tocó a mí vivir también. Cuando ustedes descarguen el libro, lean el libro, van a ver que incluso es un deleite desde la cubierta, la elección de la fotografía. Hay una composición de una apuesta de todo el poemario, y creo que hay un acierto también de Petroperú, del sello Copet, para darnos todo este artefacto fascinante que es la enfermedad de Venus, y que yo te agradezco mucho haberte remontado 20 años, 21, para ir a ese libro y hacerlo en tu casa, Alonso. Nada más que agradecerte la generosidad. No, más bien, muchas gracias a ti. Ha sido muy grato conversar contigo. Creo que has hecho una lectura muy cuidadosa de este libro y nada, espero hacer una nueva edición con algunas correcciones. ¡Oh, pero eso lo veremos. Quizá cuando reúna mi poesía, pues evidentemente ahí estará de nuevo la enfermedad de Venus. En cualquier caso, te agradezco muchísimo. A ti, Alonso. Y, por supuesto, a todas las personas que han tenido la paciencia. La audiencia que nos sigue. Yo continúo con el programa, que hay un video que se remite sobre este poemario para Alonso, pero antes de ello quiero recordarles, querida audiencia, que estamos en Madrid, estamos en vivo, ustedes están en feriado, nosotros estamos trabajando y haciendo un momento de poesía para ustedes. Siempre recordamos que pueden haber sido tiempos, y siguen siendo tiempos duros en el Perú, pero en plena pandemia hablar de poesía siempre es una gran oportunidad. El video que nos tienen preparado nos ha llegado desde México, y es una joven poeta quien ha tenido la atención de también sumergirse en la enfermedad de Venus. Ella es Aline Donis, nació en Ciudad de México en 1993. Es poeta, socióloga y bailarina. Realizó estudios de licenciatura en Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. Por supuesto, es autora del poemario La pureza de la luz, y sigue trabajando en proyectos de los cuales estaremos muy atentos. Vamos con ese video, producción desde Lima. Hola a todos, mi nombre es Aline Donis. Quiero agradecer la invitación a Juan Manuel. Es para mí un honor estar en este espacio y hablarles un poco sobre mis impresiones como lectora y como escritora sobre la obra La enfermedad de Venus. Primero, debo decir que fue una sorpresa descubrir un autor que es prácticamente desconocido y cuyas inspiraciones hayan sido, en teoría, la condición psiquiátrica y la muerte fatídica de su hermana. Hay varios puntos de este libro que me llamaron, pero considero que el tema que más me cautivó fue el malestar psíquico y el sufrimiento por el que transita el autor, y que se ve reflejado en un hábil y sofisticado uso del lenguaje, que construye en 9 versos por poema de estrofa lírica.
Sin embargo, queda expuesto, en mi opinión, el menester genuino de sublimar, al menos simbólicamente, todo ese dolor que estaba experimentando, más allá de un ejercicio de erudición poética. Se trata entonces no solo de una demostración de sensibilidad literaria, sino de una confesión meramente humana sobre la vida, la muerte y el erotismo que compartieron el poeta y Venus, que es su amada. Es, en mi opinión, una de las obras más impactantes y misteriosas que he tenido oportunidad de leer y comentar, y me siento muy afortunada de que ahora forme parte de mi acervo. Quiero compartirles uno de mis poemas titulado Pasatiempo, que es un poema en verso libre, en cual relaciono con la obra en cuestión, porque en él vierto la falsa resignación de la despedida con un amor del pasado que marcó mi existencia, que es un poco lo que el autor de La enfermedad de Venus hace. Pasatiempo. Y no pasa nada. ¿Qué más da si no vuelves? Si, por ejemplo, abro surcos en el cielo, hasta donde mi voz te toque, con toda su furia y gloria, o de buenas a primeras, transcurro en espacio y tiempo, vacía pero con ganas, leal hasta los huesos, arquetipo del amor. Y es que aquí no pasa nada, aunque pasaras a lo lejos, con un brillo poderoso, fugaz entre amapolas, pasa el viento, la marea, la bala en el pecho de mi patria, patria de tres colores, luctuosos todos ellos, incluso mi cólera expectante, que más que cólera es pesar de pesares. Ya no me hallo en este cuerpo, que bien amaste sin rabietas, conocido y esperado, tuyo siempre, mío a veces. Quisiera decir que no pasa nada, porque la tarde está tranquila, porque mi perro no ha ladrado, porque respiro todavía, pero pasa todo, eres todo, por ahora. Muchas gracias por escucharme y larga vida al Premio Copé de Poesía. Un abrazo desde México. Querida audiencia, seguimos en Madrid, estamos en vivo, aquí son las 6:50 de la tarde, está cayendo el sol. Por el lado izquierdo hemos bajado la persiana para poder estar en esa transmisión sin que ustedes sientan todo ese flujo intenso de luz. Agradezco los comentarios. Leoncio Luque pone felicitaciones por las conversaciones y saludos a todos los presentes. Tenemos comentarios de Violeta González. Que hubiera semblanza, qué buena semblanza, dice ella, admirable. Y se refiere a Alonso. Ivonne Arias nos dice también que lo está viendo, igual que siempre Aldo Durán. Así que entonces estamos haciendo este programa para ustedes. Y la próxima semana volveremos a Barcelona. No obstante, yo no quiero despedirme sin agradecer a Alonso, que está ahí montando el café para terminar la tarde, a ustedes por estar permanentemente, a Petroperú, que hace posible estas conversaciones, porque sin ellos no hay. Y finalmente, recordarles que la próxima semana nos reencontraremos. Ya saben que fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Madrid y lleno de oro.